Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Pasto, en Colombia, en las instalaciones de Mercator Tecnología. Les habla el ingeniero David Calvache y en compañía del ingeniero Cristian Patiño vamos a hacer un video en el que podamos entender de 0 a 100 todo lo que tiene que ver con el nuevo Agras T55 de DJI. Un equipo versátil, liviano, un equipo con alto caudal y con el cual vamos a realizar diferentes pruebas de campo para identificar las potencialidades, identificar el caudal máximo y algunas características y algunos patrones de vuelo que vamos con el tiempo a desarrollarlos. Entonces, inicialmente vamos a ver el contenido de la caja. Ya el Agras T55 pues fue retirado de su caja convencional, de su caja en cartón en la que viene, y esta es la presentación como tal en la que vamos a encontrar el Agras T55. Un equipo, como lo mencionaba anteriormente, liviano, portable, que cuenta con diferentes características, nuevos elementos en su arquitectura, que los vamos a ir explorando a medida de que el video vaya desarrollándose. Entonces vamos a bajar, yo pienso, Cristian, el equipo de una vez. Vamos a proceder a bajarlo. Bueno, por acá tengo la caja tradicional en la que viene radiocontrol, en la que viene manuales, en la que viene todo el tema de accesorios vinculados hacia el control de la aeronave, ¿no? Entonces vamos a ponerla por acá, encimita del T25P, y vamos a bajar el equipo para empezar a quitar bolsas, empaques. Miren que es un equipo realmente muy liviano, entre dos personas pueden levantarlo, bajarlo, cargarlo, ¿sí? Entonces inicialmente tenemos la parte del frente del dron con una de sus mejores características, el nuevo radar con sus ondas milimétricas, que básicamente nos va a permitir trabajar bajo una seguridad y prevención respecto a los obstáculos. Hay que tener en cuenta que este radar viene mejorado respecto a versiones anteriores como T70P, como T100, como T55, quien era su antecesor, perdón, T50, quien era su antecesor, y de alguna manera vienen vinculados también los sensores RGB, esas pequeños lentes o pequeñas cámaras que están en la parte superior del radar, lo que nos permite de alguna manera fortalecer ese sistema de seguridad anticolisión o evasión de obstáculos detectados ya en la misión en desarrollo. Cabe destacar que este radar cuenta con una luz LED en la parte trasera, de la parte superior del radar, una luz que se vincula directamente con el tanque. Esta luz nos permite, a través de su colorimetría, identificar el volumen que el tanque va recibiendo, ¿no? Entonces ya no va a ser necesario tanto estar evidenciando ese litraje en el tanque, sino que lo vamos, para ser mucho más eficiente en la operación, lo vamos a identificar directamente en la luz LED de nuestro radar. Mejoras importantes, contamos también con, aparte del sensor que fortalece mucho la seguridad, contamos con unos aspersores mucho más potentes de alguna manera. Vamos a ir destapando los aspersores. Ingeniero Cristian, ¿me ayuda por allá? Unos aspersores que traen en la parte superior una figura cónica hacia abajo, lo que nos permite redireccionar u orientar el líquido hacia abajo, ¿sí? Sin que haya una, digamos, difusión del líquido de forma horizontal hacia los lados o hacia arriba. Es una gran virtud de estas nuevas boquillas. Cabe destacar que este equipo cuenta con 2 boquillas de fábrica. Viene así como lo están viendo, viene con aspersores, no boquillas, aspersores. Viene de fábrica 2 aspersores que básicamente nos permiten obtener un caudal de hasta 40 litros por minuto con 2 aspersores y 50 litros por minuto con 4 aspersores. ¿Cómo así con 4 aspersores? Hay que tener en cuenta que todos los drones agrícolas de la marca DJI, de la línea Agras, nos permiten añadir aspersores adicionales, ¿sí? 2 aspersores adicionales o un par de aspersores adicionales. Esto va a incrementar un poquito más el flujo de líquido, conocido también como caudal, lo que nos permitirá, digamos, hacer una aplicación mucho más amplia, ¿no?, respecto al volumen. Entonces vamos a proceder a seguir destapando nuestro Agras T55, gracias. Vamos a quitar estos son unos protectores, ¿no?, de hélice, de brazo.
¿sí? Quitamos protectores, quitamos bolsitas. Un equipo realmente impactante respecto a sus versiones anteriores. Para nosotros fusionando lo mejor de líneas que están por encima como T70P y T100 junto con líneas que están por debajo como T25P y en su momento T50. Portabilidad, ¿cierto? Capacidad de carga. Tenemos una capacidad de carga de 50 litros. Cabe destacar que este tanque de 50 litros es un tanque muy robusto, un tanque que nos permite de alguna manera una muy buena distribución de líquido. Cabe destacar que la capacidad de carga depende bastante de la altitud, que viene relacionada con la presión atmosférica. Es decir, cuando uno lee las letras pequeñitas en los manuales o cuando uno lee la ficha técnica propia del equipo, él habla de 50 litros a 0 metros sobre el nivel del mar. Como les comenté al inicio del video, nosotros nos encontramos en una zona altoandina, en el municipio de Pasto, en el sur de Colombia, y estamos oscilando en altitudes entre los 2.400 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Eso hace que de alguna manera el dron tenga una capacidad de carga a esta altitud de aproximadamente ¿cuánto, ingeniero? Pues hemos trabajado con reducción de más o menos unos 6 litros cada 1000 metros, no, en la totalidad de los 3000 metros máximos que hemos alcanzado. O sea, hablaríamos que a 2.400 metros de altura este equipo, que es el T55, carga ¿cuánto? Pues podemos llevarlo en un promedio de 45 litros. 45 de 40 litros. a 45 litros. Yo pienso que 40 litros está bien, ¿no? 40 litros es muy recomendado para no llevar la máquina casi que a tope, básicamente por la altitud. Obviamente, estos equipos también se encuentran en zonas con altitudes por debajo de los 2.000, 1.500, 1.000 metros, en pie de monte costero, en costa, 500, 700 metros, y la eficiencia de la máquina con respecto a la capacidad de carga útil, que sería el líquido, pues va a aumentar hasta llegar casi a los 50 litros, ¿no? 40 litros nos parece que está bien. 40 litros es una buena tasa de aplicación por hectárea. Aquí en Pasto nosotros y en Nariño, que es una zona altoandina, vuelvo y lo menciono, hemos trabajado tasas de aplicación, entendiéndose como tasa de aplicación, la aplicación de líquido por hectárea, la hemos trabajado entre 40 y 60 litros. Entonces digamos que si logramos disminuir hasta 40 litros en ciertos cultivos altoandinos, con una sola tanqueada podríamos cubrir 1 hectárea, ¿no? Eso es básicamente lo que nos dice la experiencia que hemos tenido. En la parte de atrás tenemos un sensor. Este equipo reemplaza el radar trasero, que estamos acostumbrados a verlo en T25P. No sé si me acompaña por acá a revisar un poquito T25P. T25P, T50, T25P, T50, T70P cuentan con este radar, ¿no? Es un radar que está en la parte trasera, que cumple o trabaja bajo la misma, digamos, función o matemática de cómo trabaja el radar frontal, básicamente con ondas milimétricas que nos permite escanear la parte baja del terreno y hacer ese movimiento paralelo a la topografía quebrada o no del terreno. T55 cuenta primero con dos sensores adicionales. Un sensor que está en la parte frontal baja, que es el que estoy tocando, señalando, está muy cerca a la cámara FPV, que nos permite ver lo que ve el dron. Este sensor básicamente dispara señales, ondas milimétricas que golpean a la superficie y rebotan para ubicarse sobre el suelo. Y en la parte trasera, que es lo que hablábamos anteriormente, cuenta con el mismo sistema de sensor, ¿sí? Un sensor que llega a reemplazar el radar, este radar robusto y pesado en la parte trasera, y lo reemplaza con una tarjeta mucho más liviana, mucho más portable, y así mejorando la capacidad de reacción frente a algún obstáculo y mejorando de alguna manera ese movimiento vertical en relación a la topografía encontrada. Si la topografía es quebrada y baja, gracias a este sensor el dron bajará y ajustará la altura de vuelo respecto a la topografía. Entonces este también es algo muy novedoso, tecnología muy avanzada, que nos va a permitir poco a poco ir reduciendo peso en el dron y ser pues mucho más eficiente, ¿no?
Entonces no sé si alcanzamos a abrirlo. Sí, tenemos un nuevo sistema de seguros. Ok. En este caso, ya no tenemos el sistema de seguros convencional, sino que ya hablamos de un seguro un poco más sencillo de trabajar. Vamos a ver aquí. Importantísimo aquí, siempre Ok. escuchar el sonido. Ok. Vamos acá. Simplemente jalamos, ¿no? Sí. Simplemente jalamos el brazo con un poquito de fuerza y procedemos a empujar hasta escuchar este sonido de clic. Con ese sonido nos aseguramos de que el dron asegura el brazo, sí, o el brazo quedó fijo, básicamente, ¿no? Está nuevo, está todavía, eso, un poquito duro. Vamos a abrirlo, a desplegarlo. Ok, mucho más sencillo, mucho más práctico, mucho más ágil. Recuerden que en campo siempre vamos a necesitar practicidad, eficiencia. ¿Cómo doblamos o cómo quitamos seguro? Simplemente con este método de gancho, ¿sí? Presionamos, soltamos y nuevamente llevamos hasta atrás para doblar nuevamente el brazo. ¿Listo? Esa es la forma entonces en la que podemos desplegar el dron. Si bien es un dron portable y liviano, sigue manteniendo la robustez de un dron de alta capacidad de carga, ¿no? Contamos también con un ventilador en la parte frontal, ¿sí? Es un ventilador, personalmente pensamos o pienso pues que es muy eficiente porque va a mantener la refrigeración de la batería constante. Eso nos lleva un poquito a manejar más dentro de los parámetros de termografía, un poquito más ajustada a la temperatura de la batería. Mejorar tiempos de carga. Exactamente, correcto. Eso significa que vamos a mejorar tiempos de carga y por esta razón también el enfriador que viene en la caja, que viene en el contenido, pues viene el enfriador para una sola batería, ¿no? ¿Dónde está el enfriador? Y el sistema nuevo, ¿no? Tenemos asas para el transporte también del dron. Ok. Más sencillo. El agarre, ¿no? Claro. Bueno, Le pues hacía mucha falta a veces, ¿no? sí, como de dónde agarrarlo, como para tú lo agarras de allá y de acá para transportarlo. Si estas manijas, como las conocemos, nos sirven mucho para poder transportar ya dentro de la parcela o en campo el dron, ¿no? Entonces esa es la manera en la que se despliega el dron. Como les comentaba, viene el enfriador, un enfriador que estamos acostumbrados, préstamelo, Cristian, a que DJI nos sorprenda con ese tipo de enfriadores. Ya es un enfriador para una sola batería, a diferencia de los anteriores, pero es básicamente porque la aeronave ya cuenta con su propio ventilador y va a controlar un poquito más el tema de la temperatura. Un enfriador con un ventilador similar o igual, diría yo, al que viene montado en la aeronave, ¿no? Un enfriador que se conecta al sistema de carga y que mientras la batería está cargando va refrigerando a través de forma pues mecánica, a través de un ventilador, la batería, con el fin de disminuir temperatura, que ya viene de alguna forma controlada desde la aeronave, y mejorar, como dijo el ingeniero Cristian, tiempos de carga, ¿no? Que son muy importantes en la operación, en la logística como tal del equipo ya en campo. Todo esto lo vamos a ver en campo, recuerden, voy a dejar el enfriador por acá y prosigo con la batería, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que T55 viene con dos tipos de batería. Una batería, digamos, de mejor rendimiento, que es la batería Plus, la hemos denominado así, que es la DB1580. ¿Sí? La batería que está destapando el ingeniero Cristian en este momento. La batería DB1580 es una batería, digamos que es muy funcional, es una batería que viene con unas rendijas también de ventilación para mejorar esos tiempos de carga, para mejorar la eficiencia, para el propio autocuidado pues, de la batería. Eso hace que reciba toda la ventilación del ventilador que viene en la aeronave, la ventilación del ventilador que viene en el enfriador y maneje las temperaturas adecuadas para funcionamiento y carga. Yo me atrevería a decir que es pesadita, ¿sí? Hablaría de que de unos 15 kilos más o menos. Eso por lo general 12 y... Entre 12 y 15 kilogramos cada batería.
muy similar a la del T70P, pero no es la misma, aunque la referencia es la misma, la DB1580. Ya a nivel de arquitectura, a nivel de color, la batería ya tiene otra tonalidad y nos da alusión a que es otro tipo de baterías. Esta es la forma entonces en la que disponemos la batería. Recuerden que el equipo viene con 3 baterías, como las que estamos viendo acá, con su radiocontrol, su enfriador, su aeronave, ¿cierto? Y ese es básicamente como el contenido en general de la caja cuando usted compra un combo, ¿sí? Si usted adquiere, hay 2 tipos de combos, el combo 1 y el combo 2, que básicamente lo que determina la diferencia entre el combo 1 y el combo 2 es el generador de carga de la marca DJI, que nos permite cargar las baterías en campo de forma eficiente y segura. Un generador con referencia a DJI D14000IE, muy ideal para ese tipo de baterías, que es un generador liviano, que de alguna manera va a fortalecer mucho la eficiencia en operación. Nosotros estamos acá en la zona altoandina, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, y nos ha funcionado muy bien también generadores como el generador Forte, de la marca Forte, un generador de ensamble colombiano. En nuestro caso hemos utilizado el Forte FG13000, también tenemos el Forte FG15000, que es una versión un poquito más avanzada, con 25 caballos de fuerza, que nos ha permitido trabajar baterías de T70P, baterías de T50 de forma ideal, respecto a los tiempos de carga, respecto a la potencia entregada por el generador versus la potencia requerida por el cargador y la batería. La continuación de este video, es decir, la segunda parte de este video, va a indicar todo el proceso en campo y vamos a conocer estos tiempos de carga directamente con generador Forte FG13000. Vamos a ver cómo se hace esa conversión o qué requisitos o elementos necesitamos para que esa carga en campo sea muy eficiente. ¿Listo? Esto es básicamente aeronave, batería de Agras T55, enfriador. Por acá tenemos y contamos también con radiocontrol. Yo pienso que el radiocontrol lo podemos destapar adentro, entonces los invito a que sigan a nuestra aula para que conozcamos un poquito más cómo viene este radiocontrol, para que exploremos la interfaz, para que nos acompañen en la activación de esta aeronave. Está sin activar, la activación se reservó para ustedes para este video y pues lo vamos a estar haciendo de forma directa con ustedes, ¿ok? Entonces vamos por acá. Acá tenemos algunos videos, pienso que pongámoslo aquí, parece que está bien. Ok, entonces tenemos acá la cajita, como les comentaba anteriormente, una cajita en icopor prensado, una cajita que estamos ya acostumbrados a ver en versiones anteriores de los Agras, T20P, T25P, T40, T50, T70, T100, vienen con la misma caja y vamos a explorar en este momento qué trae la caja, qué contiene la caja. Bueno, aquí miramos ya que los botones de apertura de la caja cambiaron. Anteriormente quedaba un solo botón en esta parte superior con giro para poder destapar. Acá miramos que los botones cambiaron su posición. Yo creería que el frente va así, por la base. Abrimos acá un botón, el segundo botón, y destapamos hacia arriba. Ok, entonces, ¿qué nos encontramos por acá? Vamos a explorar un poquito. Primero nos encontramos con el cargador. Es un cargador de 65 watts, un cargador que me va a permitir cargar el control. Diferente, ¿no? Es diferente el cargador al tradicional. Sí, vamos a ver como la referencia. Es un PD65CN, 65 watts de potencia. Yo lo veo diferente. Tráeme un cargador del taller para ver la diferencia. Vamos a explorar un poquito la diferencia, ¿no? Porque yo lo veo más pequeño, como más compacto. Creo que el cargador de control que venía antes, que es de referencia 65 watts, venía un poquito más alto, si no estoy mal, ¿no? Bueno, con conexión pues para Colombia, la conexión básica para Colombia. Vamos a ver si me equivoco o no. Este es el cargador anterior. Ah, no, sí es el mismo, mire. Ok, es el mismo. La referencia es PD65CN. Sí, correcto, es el mismo. Ok, gracias, Cristian, es el mismo. Debe ser porque está nuevo, que lo vi más grande, más pequeño. Pero bueno, aquí tenemos el cargador tradicional entonces, de 65 watts
Vamos a dejar por acá, a un ladito. Tenemos entonces algunas correas. Estas son correas, Cristian. Para las hélices, supongo. Ah, ok, estos son los seguros de las hélices que vienen contenidos en la caja, que nos van a permitir amarrar las hélices y cuando transportemos la aeronave, que las hélices no hagan este movimiento y puedan de alguna manera golpear otros elementos o afectarse, ¿no? No sé si ponemos luz o estamos bien ahí. Pues tenemos los cinturones de hélices contenidos. Por acá la bolsita típica de cables, la que suele traer cualquier agras, la llave. Esa llave es para ajustes en campo que podamos necesitar, algunos cables, algunos elementos adicionales. ¿Sí? Por acá miro algunos tornillos, algunas llaves también para trabajo en campo y el manual, ¿no? De T55. Básicamente esto es lo que vendría. Algo que me sorprende que no está aquí en la caja sería el arnés, ¿no? El arnés que comúnmente viene para poder vincular el radiocontrol al cuerpo, al pecho, entre pecho y espalda, para poder tener el control, digamos, descansando en la parte del tórax y tener las manos libres, ¿no? No lo veo aquí, también lo he visto en algunos foros y en algunos videos anteriores. No viene el arnés, tampoco viene la base para instalación de arnés, ¿sí? Entonces, digamos que ese sí sería un mal detalle, porque personalmente pienso que esta versión de control, que es el RC Plus 2, vamos a hacer una tomita por acá, digamos que uno cuando está operando su aeronave muchas veces requiere tener las manos sueltas, de hecho para ayudar a mover el dron en algunas ocasiones, para moverse, bueno, qué sé yo. Pero mira que acá no tenemos el arnés, entonces muy difícilmente nos libera las manos, ¿no? Las antenas tradicionales, desplegadas. Esta varillita que de alguna forma cumple una muy buena función para poder sostener el radiocontrol con la mano desplegada, pero pienso yo que no sustituye por completo el arnés, que es demasiado importante, ¿no? Pues miramos que el radiocontrol de T55 es una versión RC Plus 2, la última versión de RC Plus que ha sacado DJI, un radiocontrol con palanca lateral izquierda, lateral derecha, que cumple diferentes funciones, ¿sí? Elevación, rotación y pues movimiento cuando estamos en modo manual. Contamos con un puerto USB-A para poder hacer interacción de pronto con información externa, cargar mapas, cargar datos al control, ¿sí? Y contamos con conectar a generador, cargador. Contamos con HDMI para transmisión. Este es el puerto que vamos a utilizar el día de hoy para poder transmitir al televisor la información, ¿cierto? Los mismos botones que estamos acostumbrados a ver en versiones como T70P, T50, botones auxiliares o accesos directos, algunos botones para iniciar o detener la aspersión, la fumigación o iniciar bombas de alguna manera, y los botones o palancas extras para la operación del equipo, ¿no? En la parte inferior entonces tenemos un puerto de carga, que es el USB tipo C, para cargar nuestro elemento con el cargador de 65 watts, ¿sí? Entonces básicamente lo que haríamos es conectar el cargador y conectar o llevar a pared para iniciar la carga del radiocontrol. En la parte lateral también encontramos una ranura para micro SD. Recuerde que usted puede cargar mapas realizados con anterioridad, también puede grabar pantalla, que lo vamos a hacer ahora, y esa información la va a almacenar en micro SD de respaldo, ¿no? El radiocontrol trae una memoria interna de respaldo, pero también trae la ranura para ampliar esa capacidad de memoria y poder ingresar más datos. ¿Listo? Entonces este es el radiocontrol. En la parte trasera contamos con este botoncito, abrimos la tapa trasera y contamos con el espacio para poder ingresar una batería desde W37, es la referencia, que nos va a permitir ampliar el tiempo de carga o el tiempo de operación del radiocontrol. Personalmente creo que es fundamental el accesorio que no viene incluido, como podemos observar,
en el paquete completo. Tenemos de pronto una batería por ahí de 65. Vamos a ingresar la batería para que miremos cómo se dispone la batería en el radiocontrol. 2 botones auxiliares, un botón en la parte de atrás, un scroll, que lo vamos a explorar ya en campo, ¿no? Por ahora tenemos entonces este espacio para la batería adicional. Duración de batería del radiocontrol, es decir, de la batería interna. Este control tiene una duración aproximada de unas 3 a 4 horas, pero sabemos que hay operaciones que se extienden por horas, dependiendo del área, dependiendo de los espacios que queramos nosotros fumigar. Y digamos que en nuestra experiencia de más o menos 2 años trabajando con equipos agrícolas y más de 8 o 9 años trabajando con la marca DJI, nos hemos dado cuenta que la batería extra en el radiocontrol es fundamental. Hay personas que compran baterías extra, 2, 3 baterías extras para llevarlas cargadas a campo. Puedes cargar también las baterías extras con un cargador para baterías W37 directamente en la planta, pero es muy importante estar siempre con su pack de baterías para que el radiocontrol no se apague, ¿sí? ¿Qué pasa si el radiocontrol se apaga? La aeronave queda de alguna forma en piloto automático y hace un RTH o Return to Home. La aeronave regresa a casa guiada por la asistencia GNSS o GPS. ¿Listo? Entonces abrimos, esta es la batería W37. ¿Sí? Baterías de respaldo de DJI, son baterías que también se utilizan en la línea Enterprise, con controles, conversiones de controles que trabajan con el RC+2. Entonces, tenemos por acá la batería, tenemos acá el pin de conexión, simplemente ingresamos y empujamos hacia el fondo y ahí quedaría ingresada la batería. Cerramos tapa y tendríamos nosotros batería interna del radiocontrol con más o menos de 3 a 4 horas y batería extra de soporte con más o menos unas 4 horas adicionales, ¿no? Cumpliendo más o menos las 8 horas que son las que acostumbramos a fumigar aproximadamente, ¿no? Las que acostumbramos para fumigar. ¿Algo adicional, Inge, de pronto sobre el radiocontrol? ¿Está bien? Ok. Entonces vamos a explorar un poquito el radiocontrol, vamos a conectar el cable HDMI. Mientras me alisto podemos vincular la camarita al trípode, poner la luz. Ok. Gracias. Entonces vamos a vincular el cable HDMI para que podamos tener vista en el televisor. Recuerden que esta imagen se transmite a través de el puerto HDMI que está en la parte superior izquierda de nuestro radio control. Ok, ahí tenemos luces. Vamos a empezar a grabar pantalla también del radio control para explorar un poquito la dinámica, ¿no? El radio control pues viene con su película plástica, una película que protege de alguna forma y nos da unas indicaciones de carga del radiocontrol en la pantalla. Entonces vamos a destapar, a eliminar o a quitar pues esta película de plástico. Esto es muy simbólico, ¿no? Porque le da como la bienvenida o la apertura a este equipo, ¿no? El nacimiento pues del equipo de forma simbólica, ¿no? Entonces tenemos un botón de encendido en la parte inferior derecha. Un solo toque del botón me permite conocer el porcentaje de batería, lo mismo que siempre ha manejado DJI. Un solo toque me indica 4 LEDs, 25, 50, 75 y 100, ¿no? Es decir, que si yo hago un solo toque del botón, tengo en este momento 100% de carga sobre ese sistema de carga del radiocontrol. Tenemos un LED digamos muy ligado a los 4 botones, muy cercano a los 4 botones, y es un LED que me va a permitir identificar el tipo de señal o de conexión que hay entre radiocontrol y aeronave. Lo vamos a explorar ahorita en un momento. Entonces vamos a prender o encender el radiocontrol con un toque y otro sostenido, ¿ok? Un toque y otro sostenido. Ahí está el sonido característico de DJI, el famoso tururú, que me permite conocer que el equipo encendió. La pantalla de bienvenida con el logo, el espectacular logo de la marca DJI. Me encanta ese logo.
Y bueno, vamos a ver si podemos grabar pantalla desde el dispositivo. No podemos grabar pantalla, pero tenemos por acá un acercamiento un poquito detallado en nuestra segunda cámara, que básicamente me va a permitir observar una configuración inicial. Español, estamos en Colombia. Ok, acepto. Nos pide una red Wi-Fi. Vamos a conectarnos a la red Wi-Fi de aquí de Mercator, llamada Mercator 2. Vamos a ponerle por acá la contraseña. Miren que cuando yo tecleo sobre este pequeño teclado muy similar al de un Android o al de un dispositivo móvil de bolsillo, el radiocontrol vibra, ¿no? El radiocontrol vibra, entonces también tiene ese sistema de vibración que nos permite fortalecer la sensibilidad respecto a lo que está ocurriendo con la aeronave o en el radiocontrol. Nos conectamos entonces a nuestra señal Wi-Fi, uno de los principales requisitos. Es decir, que si usted se lleva un equipo de agricultura al campo directamente, tenga en cuenta que usted en la finca debe contar con una buena conexión a Wi-Fi. Podemos compartir Wi-Fi desde el teléfono y hacer la activación, no es recomendable. Se requiere una conexión cableada transmitida por Wi-Fi hasta el radiocontrol, en lo posible de fibra óptica, porque en algunos momentos cuando uno activa las aeronaves, ellas piden actualización de firmware. La actualización de firmware es un proceso un poquito delicado, teniendo en cuenta que son datos que se transmiten desde la nube de DJI hasta el control descargados y desde el control hasta las baterías, hasta la aeronave, y que en algún momento si hay una interrupción de esa descarga o de esa instalación del firmware, la aeronave puede verse severamente afectada en su hardware. Entonces, recomendamos al 100% de que esta activación y de que estas actualizaciones que el fabricante solicita se hagan directamente en un punto, digamos, en donde podamos tener conexión de alta velocidad en el servicio de internet, ¿no? Como es el caso en este momento. Le vamos a dar siguiente, cambiamos nuestra zona horaria. Nosotros estamos con la zona horaria de Bogotá, -5. Vamos a buscarla por acá. Esto le permite al sistema organizarse en tiempos, en fecha. Acá tenemos GMT -5, que es nuestra zona horaria. Seleccionamos Bogotá, ok, y le damos siguiente. Me pide confirmar y bueno, me lleva ya a una segunda interfaz que es el inicio de sesión en la cuenta de DJI. ¿Sí? Tú puedes crear una cuenta. Mercator ya tiene su propia cuenta de DJI, pero puedes crear una cuenta. Vamos a explorar un poquito, a registrarte pues en la plataforma de DJI, ingresando un correo electrónico, digamos personal o empresarial, y ingresando algunos datos básicos de validación para que puedas crear tu cuenta en DJI. En este caso ya tenemos, voy a ingresar la cuenta. Podemos hacer tomita al televisor si quieren para que puedan ver lo de la pantalla. Vamos a ingresar entonces la cuenta. ¿Cuál es la cuenta, Cristian? ¿La de siempre? ¿Sí? Sí. Ok, vamos. ¿Más grande el teclado? Ok, gracias. Mercator, Tecno. GPS. El correo, ok. Mercator GPS @outlook.com. Bueno, ya edición se encargará pues de poner un poquito de difuminación en las contraseñas, ¿no? Y en las cuentas. Pero esa es ok, Mercator 57840 es la de DJI, sí. Entonces ahí nos da la opción de iniciar sesión y activar. Vamos a ingresar un código de verificación que es 4 L mayúscula D 2. Mira que ahí hay un botón importante que es iniciar sesión y activar. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera la activación del equipo va a estar muy ligada a la cuenta que usted haya creado con DJI o a la cuenta pues que ya esté creada y que la haya ingresado en este caso, ¿no? Entonces
Deben tener en cuenta también que este botoncito de iniciar sesión y activar inicia el periodo de garantía con DJI. ¿Sí? DJI ofrece un periodo de garantía de 12 meses, es decir, de un año, a partir de la activación. Es decir, en nuestro caso, a partir de este momento, inician los 12 meses de garantía con el Agras T55 que tenemos nosotros. Iniciar sesión y activar. Tenemos buena conexión a internet. El inicio de sesión y la activación siempre es un poquito demorado porque es un proceso pues, que requiere, seguridad ante todo, ¿no? Acá nos habla de configuración de contraseña de control remoto. Podemos establecer una contraseña para el control remoto o no, ¿sí? O podemos ir más adelante a configuración y hacer esa contraseña, ¿no? Asignar esa contraseña para que el control remoto de alguna manera quede protegido. Vamos a la opción de ir a la configuración, es decir que bueno, acá podemos proteger, digamos, tu teléfono, me imagino que habla del radio control, le vamos a dar ahora no, vamos a saltar. Proyecto de mejoras, bueno, por ahora no. Y ya estamos entonces en la interfaz, voy a empezar a grabar ya desde el radio control, grabar pantalla, estamos ya grabando pantalla desde el radio control. Con audio, creo yo que el audio va desde el radio control, pero podemos mezclar un poquito el audio pues, que estamos utilizando con la Pocket, con el radio control, ya cuestión de edición, ¿no? Entonces, estamos ya acá en la bienvenida del radio control. Vamos a darle comenzar. Por acá nos hace una inducción básica de los colores de parpadeo, colores y el tipo de parpadeo en el radio control, en el bombillo o LED de la parte izquierda. Parpadeo en azul, parpadeo en amarillo, parpadeo en cian, que es muy similar al azul, y parpadeo en rojo, ¿no? Entonces, vinculando con la aeronave de color azul, aviso de batería baja de color amarillo, y palancas de control no centradas de color cian, y aviso de nivel de baja batería o batería crítica en color rojo, ¿no? El color rojo que estamos evidenciando acá, hago referencia yo al LED que está muy junto a los 4 LEDs que indican batería. El color rojo también puede indicar desconexión de la aeronave. En este caso la aeronave la tenemos en el salón anterior y está pues apagada, por lo tanto muestra que está desconectado de la aeronave. Estática. La luz. Ok, estática, sí. Ok, buena aclaración, ¿no? Creo que la miramos acá en rojo fijo, aeronave no conectada, verde fijo, aeronave conectada, y amarillo fijo, fallo al actualizar el firmware. Recuerde que el tema de firmware, no solamente en Agras, sino en general en todos los productos de DJI es muy delicado, ¿no? Importantísimo estar con actualizaciones, digamos, con las últimas actualizaciones. Recuerde que DJI exige que su equipo tenga la última actualización de firmware para acceder a una garantía. En caso de que usted esté en el periodo de garantía, desde el momento de la activación hasta el momento del accidente o de la colisión, y usted no tiene la última actualización de firmware en su equipo, dudosamente DJI al momento de analizar los logs le va a aprobar hasta una garantía. Un requisito importante que tanto la aeronave como la batería como el radio control tengan la última versión de firmware en su sistema, ¿no? Ok, vamos a saltar y vamos ya, estamos ya entonces en la interfaz principal, ¿no? Entonces aquí hay algunas autorizaciones de privacidad de datos. Vamos a permitirle todo a DJI, ¿sí? Para poder trabajar de manera fluida. Por ahora no nos vamos a unir a este plan. Bueno, generalmente cuando nosotros hacemos un inicio de sesión por primera vez, no sé si alcanzaron a notar en el video, que en el video va a aparecer un texto que apareció de que la sesión ha caducado. Este es un tip que ha funcionado mucho y es que muchas veces cuando queremos empezar, cuando queremos vincular ya el radiocontrol con la aeronave, muchas veces esa vinculación o esa activación de la aeronave como que se trunca un poco y es por ese inicio de sesión, ¿no? Entonces es muy recomendado que cuando usted ya pues, haya iniciado sesión, en este caso en la pantalla estamos viendo el propietario Mercator, ha iniciado sesión, es muy recomendado ir aquí en la parte superior izquierda, en la cuenta pues, y salir, ¿no? Salir de la sesión, salir y volver a ingresar, ¿listo? Entonces, pero esto lo vamos a hacer ya al momento de vincularlo a la aeronave, ¿no?
Entonces yo pensaría que vamos a encender la aeronave. Encendamos la aeronave con un botón, con el botón de la batería, un toque sobre el botón y otro sostenido. Vamos a encenderla, Jennifer, por favor. Qué bien, quiero ver. Sí, que está. Entonces vamos a encender la aeronave. Ahí tenemos el sonido de la aeronave, el movimiento, digamos, normal de sus motores a través del ESC. Ese sonido que ustedes escucharon, el tururú tradicional de DJI. En el caso de la aeronave, lo que hace es hacer una comprobación electrónica de que las tarjetas ESC están en perfecto funcionamiento o están en buena activación. Miren lo que aparece. Inicialmente encendemos la aeronave del Agras T55 y me dice versiones de módulo incompatibles y directamente nos manda a actualizar la aeronave y a actualizar baterías. En este caso nos dice que necesitamos actualizar batería inteligente. Yo pienso que vale la pena actualizar la batería inteligente. Nos lleva a la pantalla de actualización. Me dice que la aeronave y el control remoto deberán estar en un 50% o mayor al 50% para poder iniciar la actualización. Entonces vamos a iniciar la actualización. Miramos ahí lo que les comentaba al iniciar el video sobre la conectividad a internet. Recuerden que el firmware se descarga desde una red, desde una nube, hasta el radiocontrol a través de la internet. Una vez descargado, el radiocontrol transmite la información y inicia la actualización. Me gustaría que hagamos una tomita de la aeronave, Ronnie, por favor, indicando básicamente los LEDs. Recuerden que cuando hicimos introducción en el radiocontrol nos hablaba que los LEDs de color amarillo indicaban actualización de firmware, ¿no? Los del otro brazo, los de color amarillo. Entonces nos muestran ese color parpadeante en amarillo, lo cual nos indica que hay un proceso de actualización de firmware. Un proceso delicado, ¿no? Porque si la aeronave se apaga, si se interrumpe el proceso de actualización de firmware, en este caso para la batería puede verse afectada, ¿no? Afectada en gran medida, en la jerga pues del dronero puede verse bloqueada y la batería, si bien de alguna forma está trabajando, carga, pero no enciende, es porque hubo una mala actualización de firmware, porque la batería se apagó, ¿sí? Porque el radiocontrol se apagó, porque la conectividad a internet se ve interrumpida en su totalidad, y eso hace de alguna manera que podamos afectar o dañar la batería. Y un daño por mala actualización de firmware de cualquier componente, control, batería o aeronave, pues realmente no entraría en un caso de garantía aprobada o aceptada, ¿no? Entonces es muy importante tener un poquito de paciencia al momento de actualizar nuestra batería, al momento de actualizar nuestra aeronave, nuestro radiocontrol. Y es por eso que nosotros como Mercator siempre llevamos a cabalidad los protocolos que DJI nos exige para poder tener una buena actualización, para poder tener una actualización y una activación confiable de nuestras aeronaves. Estas activaciones las hacemos aquí en nuestras instalaciones en Pasto, guiadas por nuestro conocimiento, guiadas por la asesoría profesional, con el fin de que todos los productos tengan una buena actualización, tengan un buen inicio y no tengamos problemas de garantía o problemas de funcionamiento de nuestros componentes. Miren, el tururú que acaba de sonar indica que la aeronave se reinicia la batería. Esto se ve mucho en productos de DJI. Una vez que está cerca a terminar, el sistema reinicia para instalar, para probar y para de alguna forma indicar un éxito en la actualización. Miramos ya acá en el cuadro que nos dice que la actualización de la batería se desarrolló con éxito. Miremos en la parte derecha, dice no hay permisos para la aeronave, póngase en contacto con el propietario del dispositivo. A eso iba yo con respecto al tema de las sesiones, ¿no? Miren que nosotros ya activamos radiocontrol anteriormente, pero en la parte inferior derecha nos aparece activar cuenta, ¿no? Entonces ahí le dimos en activar cuenta. Está reiniciándose también la aeronave, se está conectando de alguna manera. Porfa, Jennifer, ¿me ayudas manteniendo sostenido el botón de la aeronave? Un solo toque sostenido, ¿no? Sostenido. Sí, nos pide nuevamente conectarnos con la aeronave. Sostenido, sí, el botón.
Ok, ahí ya hemos conectado, hemos vinculado la aeronave con el radiocontrol. En defecto viene conectada, pero con todo este proceso de actualización de firmware y de las cuentas que hay que salir y que volver a entrar, como para seguir con procesos de activación seguros, pues ocurren este tipo de soluciones. Afortunadamente la interfaz de DJI es muy amigable, es muy intuitiva y nos guía paso a paso en lo que debemos hacer. Hay que leer muy bien el texto que aparece en la interfaz para proceder a seguir el paso a paso y de forma sencilla y simple vincular aeronave con control y hacer la activación. Vámonos al botón de gestión de dispositivos acá y miremos que este botón nos explica y nos indica a nosotros todos los dispositivos que están vinculados al ecosistema de DJI, ¿sí? Nos indica un control, nos indica una aeronave que está desactivada, no hemos activado la aeronave todavía, lo que hicimos fue actualizar la batería, nos indica un dispositivo de carga que lo conocemos como generador, nos indica un adaptador RTK, esto no lo miraba yo en versiones anteriores, ahora lo tiene y gran parte es porque acuérdense que trae un puerto A, ¿sí? Un puertico USB-A en la parte superior derecha y es básicamente para conectar este adaptador, ¿no? Un adaptador RTK que yo pienso que a mediano o largo plazo este adaptador RTK junto con la tecnología N-Trip, que ya se está, por lo menos aquí en Colombia, ya está fortaleciéndose cada vez más con esta conexión con antenas guiada con internet, con Starlink de alguna forma, ¿sí? Va a llegar a algún punto en el que las estaciones RTK se sustituyan en su totalidad. Ya con DJI lo ha hecho con este adaptador de RTK, con la vinculación del sistema N-Trip desde su sistema de configuración, poco a poco va a ir, para mí, desplazando esta estación móvil RTK, que también la menciona en su gestión de dispositivos, menciona también el relay como dispositivo externo para mejorar un poquito la conectividad entre radiocontrol y aeronave. Está también pues la estación móvil y bueno, el adaptador de celular, que tampoco lo había visto en versiones anteriores. Bueno, creo que habla un poquito del adaptador GSM, ¿no? Este es un adaptador como GSM, como un adaptador para amplificar esa señal de datos móvil, ¿no? Esa señal de datos móvil con la que no cuenta el dispositivo. Usted puede ingresar una SIM card a partir del adaptador de celular al radiocontrol y cuenta con internet en el radiocontrol. Un internet GSM, un internet 4G, 5G, dependiendo de la red que usted escoja, pero al final un internet móvil que le va a permitir a usted quizás contar con internet y no tener en campo que compartir internet desde su celular o estar cerca a una conexión Wi-Fi de una construcción rural o de una zona rural con la que tenga conexión Wi-Fi, ¿no? Y utilizarla para conexión también, ¿no? No perder tanta conexión con radiocontrol, sino utilizar estas antenas como tal, como repetidores de señal para tener una conexión de radiocontrol con aire. Ok. Por acá tenemos actualización de firmware. Miremos que en la parte superior izquierda nos aparece un botón que nos exige actualizar firmware. ¿Qué opina, ingeniero, de la actualización de firmware? No, es importantísima. Siempre actualizar, porque se corrigen de pronto algunos parches, algunos errores con los que se vinieron trabajando, y siempre la actualización nos permite eso, corregir errores para que a la final el sistema funcione de manera adecuada. Ok. Bueno, está en rojo, no sé por qué está en rojo, ¿no? ¿Está bien que esté en rojo? Sí. Ok. Creo que este botoncito es para cancelación de ruido. Voy a eliminar la cancelación de ruido porque no me interesa cancelar el ruido, sino más bien que su ruido, que su voz entre acá, ¿no? Entonces tenemos el control y la aeronave para actualizar. Entonces, gracias a la recomendación del ingeniero, vamos a actualizar todo, ¿no? Pues sí demora un poquito, ¿no? Vamos a ver un poquito el tema de la descarga. Miren que aquí está descargando. Esta descarga depende mucho de la velocidad también de descarga de datos del internet. Miren que ahí está descargando. Podemos descargar en segundo plano y continuar con actividades. Estamos descargando acá el firmware para el control, la versión 0.2.34.3041 y la versión de la aeronave 01301306. Esas son las versiones que estamos descargando. La del control pesadita, 1513 megabytes. La de la aeronave no tan pesada, 388 megabytes, 0.7 megabytes. Nos habla un poquito aquí en la parte inferior, en el idioma inglés, de
las ventajas o los cambios que nos ofrece esta nueva versión. ¿Sí? Por acá Optimize, Obstacle, agrega un poquito el sistema de reseteo del radio control. Habría que detallar un poquito esas versiones, pero como lo dije el ingeniero Cristian, importante siempre mantener nuestras aeronaves, radiocontroles y baterías con la última versión del firmware. Vamos a darle en la parte superior izquierda, descargar en segundo plano. Él sigue haciendo la descarga y podemos quizás, bueno, no podemos todavía acceder a la planificación de vuelo, que es la que quiero hacer énfasis, porque debemos activarla. No sé si, no sé si en el proceso de descarga puede activar la aeronave. ¿Sí? Vamos entonces a activar la aeronave con el botón de activar. Nos dice comprobando el estado. Ok, estamos activando la aeronave. Recuerden que hace un rato activamos el radiocontrol bajo la cuenta. Nos exige leer todo este texto. Obviamente hay que leerlo. Nos recuerda la cuenta o la información con la que vamos a activar la aeronave, la cuenta de la empresa. El modo de palanca, ok. El nombre de la aeronave le vamos a poner simplemente T55. ¿Listo? Vamos a ponerle para que no suene tan crudo. Agras T55. ¿Listo? Este nombre igual lo podemos cambiar más adelante, ¿no? Vamos a darle siguiente. Vamos a darle listo. Una vez ingresamos, se hace la activación de la aeronave. Es entonces desde este momento que empieza a regir la garantía de la aeronave sobre la aeronave, ¿no? Vamos a reiniciar la aeronave, sí, vamos a reiniciar la aeronave porque todavía no estamos instalando firmware, estamos descargando firmware, que es diferente. No, pero ingeniero, usted nos dijo que no podíamos apagar ni reiniciar la aeronave mientras se instala el firmware. Sí, no estamos instalando firmware, estamos descargando firmware. Entonces no hay ningún problema. Muy chévere la velocidad, ¿no?, con la que se conecta, ¿no? Más rápido. Mucho más rápido. La comunicación radiocontrol aeronave, ¿no? De 50 siempre teníamos un tiempo de espera, ¿no? Ok. A diferencia de acá es inmediato. Inmediato, perfecto. Sí, algunos ajustes que podemos ir revisando. Entonces, ahora sí nos vamos al botoncito de empezar. No sé por qué siguen mostrando esa traducción del mandarín al español como empezara, pero realmente es empezar, ¿no? Hay algunos ajustes de traducción que el sistema todavía no ha corregido, ¿no? Estamos en la interfaz principal, pero podemos con el botón lateral izquierdo salir y regresarnos un poquito hacia la interfaz anterior para revisar esos videos tutoriales e irnos nuevamente a la versión de Agras, ¿no? Entonces le vamos a dar empezar. Ok, entonces aquí vamos observando un poquito esa vinculación que tenemos, esos diferentes modos. Vamos a ver cuáles son estos modos que tenemos. Yo creo que lo que nos toca hacer, Jennifer, es prestarle una extensión a Ronnie para que pueda conectar. Ahí colabórale, Cristian, con la extensión. Sí, estamos grabando. Ah, ok, estamos grabando desde el control, ok. Listo, entonces aquí encontramos un poquito la interfaz de usuario con un breve tutorial, ¿cierto? El que nos habla sobre los botones de operación. Podemos cerrar. Lo vamos a explicar un poquito mejor acá, ¿sí? Entonces creo que la guía no es por ahora necesaria. Podemos observar desde ya la transmisión de la cámara. ¿Sí? Podemos observar desde ya la transmisión de la cámara del dron, de la cámara FPV del dron, ¿cierto? Con el movimiento pues digital de la cámara completamente hacia abajo, con el scroll que está aquí. Miren el scroll del botón lateral hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces ahí tenemos una primera, digamos, visualización de la cámara, ¿no? Podemos volver también a la versión mapa. Sí, pero me gustaría, ingeniero Cristian, explorar un poquito esos modos, ¿no? No sé por qué me aparecen en blanco y negro. Ah, bueno, la razón principal por la que aparece en blanco y negro es porque no estamos afuera, no estamos en la parte exterior. Dependiendo de cuál selecciones se pone.
Ah, ok. Ah, ok, es también porque no los hemos explorado, ¿no? Hablaba un poquito de que es importante la conexión satelital GNSS, aquí la podemos observar en la parte superior con el símbolo del satélite y observamos que está en 0. Por eso nos hace la advertencia a la parte izquierda, nos dice GNSS de la aeronave, error de señal de GNSS de la aeronave, no se puede despegar, despegue en una zona abierta y libre de obstáculos. Claro que sí, estamos en un lugar cerrado, estamos haciendo la exploración, pero el día de mañana haremos la prueba de campo y este texto deberá eliminarse por completo. ¿Listo? Entonces podemos explorar también un poquito las notificaciones, ¿sí? Mire que en el sistema de aviónica nos dice que está en estado crítico en color rojo, básicamente por la orientación de RTK que se fortalece mucho con GNSS, porque hay peatones u obstáculos detectados, estamos muy cerca, y porque hay error de señal de GNSS que fortalece, como les decía, el trabajo con RTK y el posicionamiento. Notificaciones en rojo no permiten despegar, notificaciones en naranja no permiten hacer, pero con precaución. Ok, tenemos entonces el modo ruta, el modo elevación. Recuerden que para que esta versión de T55, a diferencia de las versiones anteriores, es decir, T50, T25, P, ya cuenta con el módulo de elevación, ¿no? Entonces, tanto en la interfaz de usuario como la que estamos viendo, como el módulo. El módulo básicamente es la instalación en el hardware o en la arquitectura de la aeronave, vinculándose al sistema, y una vez que esté vinculado al sistema podemos ya utilizar la elevación de Agras, el sistema de elevación de Agras, que nos permite una carga de hasta 50 kilogramos, ¿cierto? Muy útil también en el sector agropecuario, en la zona rural, en donde las vías de comunicación se han consolidado como las principales causas de aumento de costos en el transporte de la materia prima o de la cosecha, ¿no? Cabe destacar que en frutales o en productos, digamos, delicados, ¿no? Qué sé yo, mandarinas, cítricos, generalmente frutales, ¿no? Aguacate, ese proceso de transporte en vía terrestre se ha convertido en una de las principales causas de pérdida de estos productos. DJI ha pensado en eso y por lo tanto ha propuesto esta elevación de cargas que nos va a permitir cargar un bulto de 50 kilogramos de forma mucho más eficiente, de forma segura, sin menor daño mecánico por el transporte. Y bueno, digamos que siempre DJI pensando de forma integral en las soluciones, ¿no? Soluciones integrales siempre. El color se colorea de acuerdo a lo que, como el ingeniero mencionaba, vamos tecleando, ¿no? Entonces está el modo manual, la elevación que la tecleo, la tapeo, pero me dice que tengo que instalar, el mapeo de rutas, el mapeo de árbol frutal, modos realmente un poquito avanzados, modos que hay que estudiarlos y entenderlos a cabalidad para poderlos efectuar, ¿no? Y con la necesidad de conexión RTK, ¿no? Correcto, siempre con RTK para un buen mapeo. Vámonos atrás, quiero irme atrás, quiero saber cómo está el firmware. Miren que nosotros pudimos hacer el avance de la descarga, ya nos dice que está descargado y que podemos instalarlo. No vamos a instalarlo en este momento porque demora, ¿sí? Podría hablar de 40 minutos. Sí, más o menos. Aproximadamente, es decir, unas 2 baterías casi, ¿cierto? Pues mientras tengamos el equipo ahí, no. No, creo que con una batería es suficiente. No lo vamos a hacer ahora porque queremos aprovechar la batería y el tiempo para explorar la interfaz que nos permite explorarla, y horas antes de la operación en campo procederemos a instalar el firmware. ¿Listo? Entonces nos vamos nuevamente a empezar, nos vamos a la zona de ruta y vamos a explorar un poquito el tema de las rutas, ¿no? Entonces los dejo ahorita con el ingeniero Cristian, quien es experto en mapeo, quien ha trabajado muchos años con el mapeo en diferentes equipos, versiones de control, y ahora nos va a mencionar cómo se mapea, cómo se añaden puntos de control, cómo se añaden puntos que van a permitir un cierre de polígonos, cómo se añaden estos puntos de conexión, ¿no? Entonces le paso el micrófono al ingeniero Cristian para que él nos indique un poquito. Seguimos grabando pantalla, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? En este caso, un sistema de mapa satelital, por lo general siempre apoyado del sistema de mapas de Google Earth.
funciona de manera pues similar a la que nosotros trabajamos normalmente. En este caso tenemos la posibilidad de añadir un punto, en este caso campos, por lo general es el más usado, aunque tenemos algunas nuevas funciones como la personalización, en donde nosotros podemos elegir una ruta mucho más específica dependiendo de la zona en la que estemos volando. En este caso utilizamos siempre campo, teniendo en cuenta que es mucho más sencillo para el momento de que nosotros hagamos nuestra ruta de vuelo. Un punto también muy utilizado, puntos AB, siempre y cuando nosotros hagamos un lote completamente cuadrado, pero de acuerdo a la infraestructura y al tipo de terreno que nosotros manejamos en Nariño, es muy poco común encontrar ese tipo de terrenos completamente cuadriculados. De pronto se trabaja mucho este tipo en condiciones de sabana, en condiciones del valle, que tenemos fincas y sectores mucho más fáciles de trabajar. En este caso... ¿Podemos hacer misiones de vuelo con la aeronave apagada? Sí. O sea, ¿podemos apagar la aeronave? Sí, sin ningún problema. Y aquí, bueno, nosotros ya tenemos diferentes formas de hacer el mapeo. Esa es la ventaja que nosotros tenemos con DJI. Tenemos diferentes formas de hacerlo. En este caso, cuando nosotros desplegamos ya el añadir un punto, vemos que tenemos 3 formas de hacer un mapeo mucho más preciso. Se genera con la aeronave, en este caso, o cuando nosotros utilizamos el control vinculado también a un sistema RTK, que es el módulo que nos explicaron hace un momento, que también permite tener un nivel de precisión mucho más alto, porque pues el sistema RTK lo que hace es recepcionar la señal GNSS, evaluarla y anclarla a un punto específico de terreno que nos permite a nosotros tener una corrección en tiempo real para mejorar la conexión y la precisión casi centimétrica de nuestro radiocontrol o nuestra aeronave. Punto de mira, bueno, se puede hacer en oficina. Sin embargo, si nosotros hacemos un mapeo, en este caso, en este lote, podemos comenzar, ponemos el punto de la mira en el centro de la cruz, como lo podemos ver, o el punto general, y vamos a ir añadiendo puntos. Dependiendo de la cantidad de puntos que nosotros añadamos, vamos a tener de pronto una mayor precisión. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña limitación con respecto al punto de mira, teniendo en cuenta que nosotros como tal, si lo hacemos de esta forma, no tendríamos la posibilidad de saber o conocer realmente cómo es el terreno. Aquí por lo menos me gusta utilizar mucho cuando hacemos la instrucción de este lote o cuando hacemos instrucción de añadir puntos o hacer una ruta, porque aquí tenemos una condición muy interesante. Aquí realmente, si podemos y apreciamos de forma directa, debemos de alguna forma diferenciar qué es un árbol aquí y qué es una sombra. Para ustedes, ¿qué sería el árbol y qué sería la sombra? Listo. ¿Y cómo podríamos reconocer hasta qué punto yo puedo acercarme a ese lote? Por el lindero, pero ¿y si el árbol está por encima o está dentro de ese lindero? Claro, pero esa es como la diferencia que nosotros encontramos de hacer nuestras planificaciones en modo ruta y hacerlas con nuestro radiocontrol. Obviamente tenemos ya con el radiocontrol la posibilidad de observar el campo, de ver cuál es realmente el límite de ese campo y ver la posibilidad de detectar esos obstáculos de una manera más precisa, porque pues aquí es un poco más impreciso, teniendo en cuenta que tenemos un mapa que no nos ofrece una calidad tan buena, y obviamente esto puede significar a la final que nuestro proceso de aplicación se vea un poco más limitado, porque la aeronave tiene que estar mucho más pendiente o bueno, tiene que trabajar de una forma más precisa al momento de detectar esos obstáculos. Entonces esa es la forma en la que nosotros añadimos puntos de mira. Mire que nosotros podemos hacerlo de manera conjunta, añadiendo puntos de aeronave, puntos de control o puntos de mira. En este caso vamos a terminar este lote. Y algo importantísimo es que nosotros, bueno, con el tema de la imagen satelital no podemos ver si realmente este lote es completamente plano, pero teniendo en cuenta que hemos visto este lote desde nuestra oficina y lo hemos de alguna forma tenido un acercamiento con él, tenemos un lote que es bastante pues pronunciada
su pendiente. Entonces esas son como las diferencias que nosotros podemos encontrar. Aquí ya terminamos de hacer nuestra delimitación de los puntos. Tenemos más formas de añadir diferentes tipos de puntos, en este caso un punto de obstáculo que me permite a mí hacer un polígono también para diferenciar estos obstáculos. El punto de redonda también muy interesante, nosotros podemos añadir un punto de redonda, supongamos que este sea nuestro obstáculo, y a partir de aquí añadir un obstáculo con un diámetro determinado. Si nosotros quisiéramos mover este de posición, simplemente seleccionamos el centro para desplazamiento y el filo para el tamaño. Entonces mire que nuestra grilla o ruta de vuelo se va modificando dependiendo de cómo nosotros configuramos esta zona de obstáculo, que es una zona donde nosotros no vamos a aplicar como tal, la aeronave no va a pasar por ahí, simplemente lo que va a hacer es sortear ese obstáculo. O miremos que cada una de esas líneas amarillas es una línea por donde va a pasar el centro de esa aeronave. A partir de allí nosotros tenemos que tener en cuenta que si el centro de esta aeronave pasa por esta línea amarilla, tenemos más o menos 1 metro, 1,5 m, que es del centro de la aeronave hacia la punta de la hélice. Creo que es un poquito más, creo que son 2,5. Entonces tenemos que tener muy en cuenta este tema, porque pues al momento de que nosotros hagamos una delimitación tenemos que verificar exactamente cuál es nuestro margen de seguridad. También podemos aplicar o generar zonas de no aplicación. Utilizamos estas zonas de no aplicación de pronto cuando tenemos zonas de agua o acuíferos en nuestro lote. Supongamos que tenemos un acuífero en esta zona, añadimos un punto, la aeronave pasa por encima de ese punto o pasa por encima de esa zona, pero lo que hacemos es que no vamos a encender los aspersores o su sistema de pulverización. Entonces vemos que esas líneas se dibujan en un color blanco, por lo cual vamos a seguir esa ruta específica para que de pronto la aeronave no bordee, simplemente que pase por encima, pero apague aspersores. Entonces eso es muy interesante. Puntos de marcado que nos permiten también de pronto tener un sistema de posicionamiento cuando nosotros ya conocemos muy bien nuestra finca, pero puede ser un punto de guía. Y algo chévere, aunque nosotros no recomendamos nunca ni pasar por encima ni por debajo de una cuerda, nos permite a nosotros añadir puntos para verificar dónde se encuentra esa cuerda. Eso es algo muy interesante. Nosotros lo que hacemos es, como instructores certificados, es siempre recomendar que sectoricemos o dividamos nuestro lote en 2 lotes, dependiendo de si tenemos una cuerda, y haríamos la sectorización de la cuerda hacia el lado interno y la cuerda hacia el lado externo del lote como en general. Pero es muy importante tener en cuenta este tema. Las cuerdas son un sistema, o bueno, un problema muy potencial en el vuelo, pero pues eso es de manejo y lo podemos trabajar de forma adecuada. Con radiocontrol es lo mismo, tal vez en campo lo podamos verificar y lo podamos hacer de una forma más precisa. Simplemente lo que hacemos es, el radiocontrol tiene un sistema GNSS, un sistema de conexión satelital. Miren que ahorita tenemos 10 satélites conectados a nuestro radiocontrol. Hemos visto que tenemos una diferencia significativa respecto a RC Plus con RC Plus 2, ya que la recepción de satélites de RC Plus 2 mejoró significativamente. Con controles de T50, T25, siempre era un poco limitada la conexión satelital de nuestro radiocontrol. Sin embargo, con RC Plus 2 llegó y cambió mucho este panorama, una conexión casi de 25, 30 satélites, pero aún así tenemos en cuenta que tenemos un margen de error dependiendo de que no estamos conectados a una conexión RTK. El margen de error por lo general de estos radiocontroles puede estar más o menos entre 1 metro máximo. Entonces es importante al momento de hacer una planificación que ese metro importa de pronto al momento de acercarnos a un obstáculo en general. Entonces tenemos 10 satélites, podemos añadirlos, simplemente lo que hacemos es llevar nuestro radiocontrol. Algo que no me gustó de este es que no vino con su sistema de arnés, porque uno utiliza mucho para de pronto en campo, que estemos caminando por el medio del lote y de pronto resbalemos o de pronto tengamos algún problema en campo, el control siempre va a estar
fijo a nosotros, y de pronto eso permite que no vayamos a golpear o a dañar nuestro radiocontrol, a diferencia de llevarlo en las manos y que usted de pronto lo suelte por poner sus manos para no caer de forma abrupta al suelo. Entonces simplemente lo que hacemos, añadimos control y vamos añadiendo puntos, vamos caminando y ahí le vamos a añadir punto. Entonces en este caso no me va a dejar añadir punto, o sí, pero lo añadiría acá en nuestra oficina. Entonces si añadimos el punto, se va a unir con los puntos que nosotros tenemos acá. Y con la aeronave, esta es una forma también de hacerlo, es mucho más preciso, mucho más fácil al momento de pronto de que nosotros nos acerquemos un poco más a nuestros obstáculos, porque ya nosotros lo que hacemos es nuestra operación, nuestro modo de vuelo, que nos permite a nosotros realmente acercar la aeronave a los puntos o al borde y maximizar de pronto esa ventana de aplicación al final, o para llegar lo más cercano a esos bordes, para no de pronto alejarnos de una forma tan abrupta como lo podemos generar con nuestra ruta o con nuestro punto de mira. Entonces esas son las tres formas que nosotros podemos generarlo. Una ruta ya mucho más establecida, podemos añadir puntos, tenemos la posibilidad también de borrar puntos dándole doble clic, y a partir de aquí simplemente configuraciones que nosotros podemos generar en nuestro radiocontrol. En este caso guardémoslo como ejercicio o lote 1. Guardamos. Siempre es estar pendientes de este tipo de planificaciones. Miremos que de pronto algo importante es estar revisando sus lotes. Supongamos que hagamos una aplicación el día de hoy, a 15 días, a un mes, verificar que esta ruta que nosotros planificamos siga siendo la misma, teniendo en cuenta que bueno, esta ruta va a seguir siendo la misma en el radiocontrol. De pronto se puede mover un poquito por el mismo la baja señal GNSS que nos dice porque no estamos conectados a una RTK, pero funciona muy bien. Como lo hemos trabajado sin RTK, funciona muy bien, pero es muy importante porque el campo es muy cambiante. Esa rama que de pronto no me significaba a mí un obstáculo el día de hoy, dentro de un mes de pronto hubo un crecimiento longitudinal de esa rama y me puede significar para mí un obstáculo. Podemos elegirla, editarla para condiciones de interlineado. Ese interlineado se cambia por lo general al final. Los márgenes de campo, teniendo en cuenta que nosotros podemos también añadir o dejar un buffer. Miren que si nosotros quitamos el margen, vamos a hacer que esas rutas se peguen mucho más a los bordes. Tener mucho cuidado dependiendo de cómo nosotros realizamos ese sistema. Por lo general, cuando lo hacemos con aeronave, lo dejamos casi en 0 o 0,5. Distancia de seguridad de los bordes de los obstáculos. En este caso, si vemos el obstáculo, entre más lo vamos reduciendo, mire que tenemos un 1.5, vamos generando mucho más espacio de seguridad en ese obstáculo como tal. De pronto esa rama salió, creció y ahora sí significa un obstáculo para mí. Punto de partida, por lo general es donde nosotros vamos a tener el inicio de la operación. Siempre recomendamos iniciar de la parte más lejana. En este caso, si tuviésemos nuestro punto de aterrizaje en la casa que vemos aquí, sí sería conveniente empezar en la zona más lejana para terminar en la zona más lejana, principalmente por temas de consumo de batería, y es un poco más optimizable ese vuelo. En avanzado tenemos la posibilidad de aplicarlo en modo ruta y perímetro para aprovechar también esos bordes y que esos bordes no nos queden sin aplicar, o solo el perímetro de pronto si quiero hacer un repase de ese perímetro al final. Dirección, sentido horario, antihorario, esta opción es nueva. Pulverización de lateral individual, esto lo que hace es encender el aspersor adicional cada que la aeronave gira para cambiar entre sus rutas. Entonces enciende el aspersor interno externo, para que la aeronave al momento de girar también abarque ese giro. El ángulo de vuelo, si bien DJI es muy intuitivo y trabaja de forma muy agradable en el ecosistema, vemos que esta es la ruta optimizada para él, la que la aeronave y el control detecta que es la más adecuada para generar la aplicación en este lote. Nosotros también la podemos cambiar. Esto dependerá de condiciones de viento, dependerá de
nuestra zona de aplicación, de pronto volar a favor de la pendiente, en contra de la pendiente, es muy importante tenerlo en cuenta. Ya lo miraremos un poquito más en campo, que es la forma en la que nosotros ya podemos ver que toda esta teoría que estamos hablando se lleve a cabo en campo. Segmentación de trayectoria, por lo general es poco común encontrarla o trabajarla. Esta nos permite ver hasta qué punto yo quiero aplicar. De pronto se puede utilizar o simplemente dividir el lote si yo tengo una zona de cosechas o de pronto tengo diferencias en edad entre una zona de mi cultivo u otra, para cambiar de pronto tasas de aplicación, que tengo un cultivo mucho más inmaduro, un cultivo mucho más maduro. Eso me permite sectorizar mis aplicaciones para generar diferentes tipos de aplicaciones. Eso cuando nosotros hacemos nuestra ruta de vuelo, parece sencillo, pero en campo ya nosotros tenemos que tener mucho más criterio para elegir realmente cuál es el tipo de puntos que nosotros vamos a añadir. Ya guardamos, con eso guardamos y a partir de aquí invocamos nuestra misión y aquí ya hablamos de parámetros de vuelo. No sé si hablamos de una vez de parámetros de vuelo o lo trabajamos ya en campo. Entonces en este caso ya son parámetros que nosotros podemos configurar. Un parámetro es un estándar como tal, nosotros decimos que es como una medida que nosotros ejercemos para controlar nuestras aplicaciones. Dentro de esos parámetros de vuelo siempre trabajamos lo que es tasa de aplicación, cuántos litros por hectárea yo voy a aplicar, tamaños de la gota que nosotros podemos generar. En este caso tenemos en sistema estándar de 50 a 500 micras. Cuando añadimos aspersores adicionales, si son tipo neblina, la ventaja que tenemos con esos es que nosotros podemos generar 10 micras de tamaño. En esas 10 micras ya tenemos una pulverización ya tipo neblina, que nos permite de pronto hacer un control mucho más optimizado para insectos, tal vez cuando nosotros tenemos que ya generar gotas mucho más pequeñas para tener más cobertura. La velocidad, este es importantísimo. A mí en lo personal me gusta trabajar antes que kilómetros por hora, trabajarlo en metros por segundo, es mucho más preciso. Yo tengo mucho más control para mí al momento de volar. Altura por encima de los cultivos, a qué altura yo voy a volar, teniendo en cuenta que lo que hace la aeronave es que si yo tengo una pendiente muy pronunciada, la aeronave sencillamente va detectando el terreno y va haciendo su vuelo dependiendo de la pendiente. Esa es la ventaja y lo que siempre nos preguntan. Yo tengo un cultivo con alta pendiente, el equipo responde creo que mucho mejor en ese sistema porque tenemos un sistema de radar, en este caso radar de ondas milimétricas, diferente al radar que nosotros solemos ver en T50, T25, pero que cumple su función a cabalidad. Ya lo estaremos viendo en campo. El tipo de vuelo que yo voy a generar en este caso, terreno, llano, árbol frutal por encima del agua. Se utiliza mucho para sistemas de alimentación de peces, entonces también funciona. Eso cuando nosotros trabajamos nuestro sistema de pulverización, obviamente tenemos que configurar algunos otros parámetros. Mire que nosotros podemos configurar absolutamente todo dentro de nuestra aeronave. En este caso la tenemos apagada, por eso algunas no me permiten encender. El RPO, importantísimo, hacer una buena gestión del retorno a casa, teniendo en cuenta que cuando usted retorna a casa, la aeronave lo que hace es un vuelo automático, detectando pues obviamente nosotros siempre recomendamos volar desde el punto más alto. Ese es dentro de nuestro cultivo, dentro de nuestra zona de aplicación, cuál es el punto más alto para que nosotros hagamos un buen RPO y no tengamos de pronto alguna colisión o de pronto algún problema al momento de regresar a casa, porque nosotros por lo general solemos volver a velocidades pues altas para que tengamos mucha más optimización del recurso energético o de batería. Y siempre, esto es una configuración muy importante. ¿Qué hace la aeronave cuando tenemos diferentes escenarios? Un depósito vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que la aeronave cuando termina su líquido, ya terminó de hacer su aplicación, ¿qué hace? Siempre se recomienda regresar a la casa, regresar al punto de origen. Cuando completa la tarea también,
cuando se pierde la señal de radiocontrol con aeronave, ¿qué debe hacer? Realmente usted siempre tiene que tener un control total de su aeronave, entonces siempre se recomienda volver al punto de origen. Y cuando nosotros obviamente tengamos un nivel de batería bajo, importantísimo hacer un buen RPO. En este caso lo podemos configurar dependiendo de el nivel de batería. Entonces en este caso el RPO se debe hacer está configurado con un 30%, es prudente, está bien, teniendo en cuenta que nosotros no debemos descargar mucho nuestras baterías porque funciona como la batería de su celular. Si usted siempre lleva esos ciclos de 0 a 100%, las celdas se van a ir deteriorando mucho más rápido y eso va a acabar con sus baterías de forma mucho más rápida, y eso es lo que nosotros no tenemos que generar, porque las baterías son el corazón de su aeronave. En este caso 30% de batería, de pronto si estamos volando un poco más cerca podemos tenerlo en 25 para aterrizar más o menos entre un 20 y un 15% de batería. El sistema de rociado, una nueva función, modo de pulverización trasera, y esto es lo más interesante. En este caso, ¿podemos encender la aeronave? Por favor. Una nueva función de configuración, aunque bueno, este es aquí lo que podemos ver es el sistema de los datos, en este caso de litros por minuto, caudal, como nosotros lo llamamos, y la rotación en este caso de las bombas centrífugas y de los aspersores. Son bombas impulsoras y velocidad de los aspersores. Calibración de la densidad de líquido, esta es una nueva función muy interesante. Indicador de la recarga de líquido, lo podemos personalizar. En este caso podemos llevar a cabo hasta qué punto yo quiero cargar mi dispositivo, mi aeronave. Podemos dejarlo en 40 litros como la recomendación que hicimos al inicio, 40 litros máximo. Esto me indica que cuando lleguemos a 40 litros, esa luz que tenemos en el radar en la parte superior se debe poner de un color rojo, para no estar pendientes acá de nuestro radiocontrol cuánto líquido vamos, no, simplemente la luz nos va a indicar que llegamos al tope máximo de carga de tanque. Veremos ya en campo esta calibración de la densidad de líquido, es una calibración nueva que nosotros vemos y me gusta mucho el indicador de recarga de líquido. También teniendo en cuenta que si ustedes lo ven en la imagen, la aeronave calcula dos cosas importantes: el nivel de batería de la aeronave, en este caso de un 98%, y la altitud sobre el nivel del mar a la cual nosotros nos encontramos aquí. Entonces ella calcula cuál es la capacidad del tanque real que nosotros podemos cargar en este momento. Me dice que podemos cargar 47.2 litros, teniendo en cuenta que estamos casi a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Realmente eso es lo que la aeronave puede cargar, sin embargo nosotros recomendamos de pronto ir un poquito más abajo para no forzar y no llevar al límite a la aeronave, para que ella no se sobreesfuerce de pronto al momento de cargar esta cantidad. Por lo general nosotros a esta altitud podemos cargar 42 o 40 litros dependiendo de qué tan optimizado nosotros tenemos nuestra pulverización o aplicación en campo. Esas son las funciones básicas que nosotros podemos trabajar. Mire que aquí ya encendimos la aeronave y ya puedo configurar varias funciones, en este caso pendiente o huerto. El radar funciona de una forma mucho más, casi al 100%, para detectar muy bien esos niveles o esos cambios en la topografía de nuestro terreno. Aplicaciones nocturnas, encendemos foco de forma automática, casi a las 6 ya comienza a oscurecer y eso hace que las luces o focos se enciendan de forma automática. Optimización de vuelo, reanudación inteligente, esta es una función que toca trabajarla con cuidado. Protección de vuelo, funciones que ya hemos visto anteriormente. Velocidad rotacional de nuestros
de nuestros motores, creo que tenemos una opción adicional, rociador. En este caso miraremos ya en campo cómo funciona esto para que ustedes conozcan de primera mano cómo es el sistema de pulverización. Aquí la capacidad también de añadir funciones a nuestros puntos. Miren que ustedes tienen dentro de su radio control muchos botones que son configurables. En la parte de atrás también tenemos botones que ustedes se pueden configurar para de pronto hacer uso inmediato. De pronto ustedes tengan que parar una misión de forma inmediata, tenemos la posibilidad de ponerlo en un botón. Eso nos permite de pronto, cuando nosotros ya estamos todo el día trabajando, no hacer uso de la pantalla, porque pues obviamente de pronto si estamos, no sé, con las manos sucias o con las manos, eso permite que nuestros toques en la pantalla sean un poco más lentos, y para eso están nuestros botones. Todo esto es configurable, eso es lo que nosotros podemos hacer y es muy interesante. Aquí el posicionamiento RTK, mire que podemos elegir entre diferentes estaciones, y la red RTK personalizada o la conexión en trip. Vamos a ver si también la trabajamos un poco con nuestro equipo. Aquí la transmisión mejorada cuando nosotros ya colocamos el dongle, y aquí algo interesante, cambiar nuestro mapa de estándar a satélite, el giro del mapa, la visualización de la ruta, ayudas visuales, y mire que aquí es lo que yo estaba buscando. Sombra de la aeronave, me muestra dónde exactamente está esa aeronave y dónde debe volver. La navegación, con realidad asistida. Eso me permite también tener un mayor control del vuelo en campo y las trayectorias que nosotros podemos generar. Esto me gusta mucho, que es resaltar personas o vehículos gracias a un sistema interno de la aeronave. No sabría si llamarlo realmente un sistema de inteligencia artificial, pero sí es algo como asistido, que me permite detectar esas personas, esos obstáculos, y como lo vemos aquí, los vehículos que nosotros tenemos cercanos a nuestras aplicaciones. Y algo muy chévere, muy interesante es los obstáculos y resaltar los obstáculos que nosotros vemos en nuestro campo. Eso en principio, una pincelada rápida de todo lo que nosotros encontramos en nuestro sistema de radiocontrol, configuraciones básicas. Así que todo esto que estamos mencionando y todo lo que hemos hablado lo vamos a ver realmente en campo, y ahí realmente podremos entender cuál es la dinámica de nuestras aplicaciones en general. Así que estaremos pendientes, estaremos aquí volviendo a este video para que hagamos ya nuestras tomas en campo, miremos cómo lo debemos hacer, qué tener en cuenta al momento de hacer una buena planificación. Así que ya nos veremos ya en campo. No sé si vamos a despedir con el ingeniero David el video para que sigamos ya la continuación o este segundo video ya estando en nuestro lote. Entonces esa es la forma en la que nosotros podemos ir adecuando esta tecnología para finalizar ya como tal lo que hacemos por lo general en oficina. Listo, entonces nos estaremos viendo en campo. Recuerden que somos Mercator Tecnología y esta es la tecnología que está disponible para el campo colombiano y en general en toda la agricultura a nivel mundial ya. Así que nos estaremos viendo en campo.